¿Alguna vez te has mirado al espejo y, con un suspiro, has pensado que las promesas de Dios parecen demorarse tanto que quizá el cielo se ha olvidado de ti? ¿Te has sentido rodeado por puertas cerradas, diagnósticos imposibles, cuentas por pagar o relaciones estancadas y has dudado, aunque sea por un segundo, de que la palabra del Señor tenga la fuerza para atravesar semejantes muros? Y si te dijera que lo que Dios te prometió permanece vivo, latiendo con un poder que ninguna circunstancia, persona o fuerza espiritual puede detener, que hoy mismo, sí hoy, el Padre desea recordarte que su voz, una vez pronunciada, nunca regresa vacía, y que nada ni nadie podrá frustrar el plan que Él ha escrito sobre tu vida. ¿Abrirías tu corazón para descubrir cómo esa promesa puede desatarse por completo? Detente un instante y deja que esta idea sacuda tu interior. Existe un secreto espiritual que muy pocos conocen y aún menos ponen en práctica. Un principio escondido a simple vista a lo largo de toda la Escritura. Ese principio ha sostenido a patriarcas en medio del desierto, a profetas perseguidos, a reyes sitiados por ejércitos colosales y a hombres y mujeres comunes, como tú y yo, que se rehusaron a renunciar cuando todo indicaba que Dios guardaba silencio. Ese secreto es la certeza de que la palabra salida de la boca de Dios tiene la potestad de abrir mares, detener soles y resucitar sueños que parecían muertos. Y hoy el Espíritu Santo quiere revelarte cómo activarlo en tu propio caminar. Pero, escúchame bien, este viaje no es para curiosos superficiales, es para corazones sedientos que anhelan escuchar el susurro divino detrás del estruendo de las noticias y los miedos cotidianos. A lo largo de los próximos minutos, exploraremos pasajes bíblicos que demuestran que, aunque los relojes humanos se atrasen, el cronómetro eterno de Dios nunca falla. Examinaremos historias en las que la aparente derrota era apenas un preludio para un triunfo que sacudió naciones. Reflexionaremos juntos sobre la tensión dolorosa de la espera y aprenderemos a discernir las señales silenciosas con las que Dios prepara el escenario de un milagro. Imagina por un momento que cada revés que has vivido, la carta de despido, el diagnóstico médico, la traición inesperada, no es un callejón sin salida, sino un corredor estratégico que conduce al exacto punto donde el nadie podrá detenerlo de Dios, hace implosión sobre la lógica humana. ¿Qué cambiaría en tu manera de orar si supieras, sin sombra de duda, que el decreto del cielo acerca de tu destino es irrevocable? ¿Y qué pasaría si descubrieras que el mayor obstáculo no es la fuerza de tus enemigos, sino la visión limitada con la que juzgas tu propia historia? Permíteme plantearte algunos enigmas que resolveremos juntos. ¿Por qué Dios, que todo lo puede, permite que sus promesas parezcan retrasarse? ¿Cuál es la conexión, a menudo invisible, entre la oposición que enfrentas hoy y la magnitud de la bendición que te espera mañana? ¿Cómo distinguir la voz de Dios entre el ruido de la duda y el desaliento? ¿De qué manera tu obediencia, cotidiana, incluso en lo aparentemente insignificante, encaja como pieza clave en el cumplimiento de algo inmenso que aún no ves? En este video te llevaré de la mano a través de 5 tópicos bíblicos entrelazados con tu realidad. Relatos de pactos inquebrantables, profecías que parecían imposibles y promesas selladas con sangre en la cruz. Cada bloque te regalará una perspectiva fresca sobre cómo opera la fidelidad divina y te mostrará que el mismo espíritu que sostuvo a José en una cárcel egipcia, a David frente a Goliat y a Esther en el palacio de un rey pagano, está listo para sostenerte a ti.
Ahora, antes de sumergirnos en el primer pasaje, necesito tu colaboración espiritual y práctica. Escribe en los comentarios, con fe y valentía, la frase paz en Cristo. Al hacerlo, proclamas que tu corazón se dispone a recibir paz sobrenatural y te comprometes públicamente a abrazar las promesas de Dios sobre tu vida. Haz clic en me gusta, porque cada pulgar arriba obliga al algoritmo de YouTube a esparcir esta palabra a otras almas sedientas. Es tu forma de predicar, de sembrar esperanza en quienes quizá no tienen una iglesia cerca ni un abrazo pastoral a su alcance. Déjame felicitarte desde ya. Al interactuar con este contenido, no solo edificas tu vida, sino que te conviertes en un puente de misericordia para otros. Muchos utilizan estos estudios como su único alimento espiritual de la semana. Tú me gusta. Tu suscripción y tu comentario son faros que guían a corazones naufragando en dudas. Cuando haces clic en suscribirse, levantas una antorcha que mantiene viva la llama de tu fe y al mismo tiempo ilumina el sendero de incontables hermanos. Y presta atención, la penúltima enseñanza de hoy contiene una clave que podría desbloquear una bendición largamente retenida en tu vida. No exagero, lo verás con tus propios ojos en la palabra, y te revelaré cómo discernirla. Por eso te animo a quedarte hasta el último segundo. Así que respira hondo, abre tu Biblia, silencia las distracciones y dile al Espíritu Santo, habla que tu siervo escucha. Estoy a punto de comenzar el estudio, lo que Dios te prometió sigue de pie y nada podrá detenerlo. ¿Recuerdas la última vez que sentiste que una ilusión se te escurría entre los dedos, justo después de haber creído con todo tu corazón que Dios mismo la había plantado allí? Eso le ocurrió a un muchacho hebreo llamado José. Su padre lo amaba tanto que le regaló una túnica de colores. Aquella prenda, lejos de provocar admiración, desató la envidia de sus hermanos. Una noche, mientras la casa dormía, el Señor visitó a José con sueños vibrantes. Su gavilla de trigo se alzaba y las gavillas de sus hermanos se inclinaban. Después, el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante él. No eran fantasías de juventud ni delirios del ego, sino la primera chispa de un plan eterno. Sin embargo, cada promesa celestial suele nacer como semilla, y toda semilla necesita oscuridad y silencio antes de romper la tierra. Los hermanos conspiraron, lo golpearon y lo arrojaron a un pozo sin agua, un agujero que olía a muerte prematura. Allí, viendo el cielo como un ojo diminuto y lejano, José tuvo que decidir si creería en aquel sueño o se entregaría a la desesperanza. A veces el pozo toma la forma de un despido, una traición, una mala noticia médica. El pozo obliga a mirar hacia arriba porque no hay otro horizonte posible. Cuando el Señor permite que toquemos fondo, lo hace para mostrarnos que nuestra única salida es su mano extendida. José fue arrancado del pozo solo para ser vendido como esclavo a una caravana de ismaelitas. La túnica de muchos colores fue empapada en sangre de cabrito y llevada a su padre como prueba de una muerte que nunca ocurrió. Quizá también a ti te arrancaron algo que simbolizaba tu dignidad o tu futuro. Quizá te robaron una relación, un negocio, una reputación, y pareciera que la historia terminó allí. Pero el favor de Dios no viaja en túnicas, viaja en personas dispuestas a creer. El muchacho llegó a Egipto encadenado y fue subastado como mercancía hasta caer en la casa de Potifar, capitán de la guardia del faraón. Allí la Escritura repite, como un latido, que el Señor estaba con José. Ese detalle resulta escandaloso, porque uno imaginaría que la presencia divina
se manifiesta en templos y altares, no en cuartos de servidumbre donde el sudor huele a ajeno. No obstante, Dios prosperó todo lo que José tocaba. El hebreo aprendió el idioma, la cultura, la contabilidad, los protocolos. Podía haber gruñido contra su infortunio, pero eligió servir con excelencia. Cuando la promesa parece detenida, la obediencia cotidiana se convierte en lenguaje de fe. El ascenso fue abrupto, de esclavo a mayordomo principal. Justo entonces, asomó una nueva tormenta. La esposa de Potifar, seducida por la presencia y el carácter de José, lo acosó día tras día. Cuando él resistió, ella torció la historia y lo acusó de un crimen que jamás cometió. Potifar, herido en su honor, lo arrojó a la cárcel real. Ahí donde todo huele a sudor rancio y cadenas oxidadas, donde los ecos de los reclusos repiten historias de culpa y resentimiento, volvió a decir la Escritura que el Señor estaba con José. La geografía cambió, la gracia no. El carcelero, al notar la responsabilidad del joven hebreo, le confió la administración de los presos. Parece un ascenso pequeño, casi una broma si se compara con la grandeza de los sueños infantiles. Pero cada ladrillo de fidelidad que colocamos en la oscuridad se convierte en columna cuando llegue la luz. Dentro de aquella mazmorra coincidieron un día el copero y el panadero del faraón, abatidos por sueños inquietantes. José, en vez de ahogarse en su propia angustia, escuchó a los otros. Cuando cargamos promesas divinas, somos llamados a consolar a quienes caminan en penumbras, incluso mientras las nuestras persisten. Él interpretó los sueños. El copero sería restaurado, el panadero sería juzgado. Todo ocurrió tal cual. Antes de que el copero saliera libre, José le rogó: «Acuérdate de mí cuando estés bien». 2 años enteros pasaron y el copero lo olvidó. Tal vez también tú sientas que los contactos influyentes te dejaron en visto, que las oraciones fueron archivadas en un cielo indiferente. Pero la memoria del hombre es humo, la de Dios es roca. 2 años después, el faraón despertó perturbado por imágenes de vacas gordas, devoradas por vacas enjutas, y espigas lozanas tragadas por espigas secas. Ningún mago de Egipto pudo dar respuesta. Entonces el copero recordó al joven hebreo. José fue sacado a toda prisa, afeitado, vestido con lino limpio y presentado ante el trono. Cuando Dios decide moverse, un solo día basta para transformar años de letargo. Con humildad, José declaró que la interpretación venía de Dios: 7 años de abundancia seguidos por 7 de hambruna. Propuso un plan de almacenamiento y administración que deslumbró al rey. El faraón colocó un anillo en su dedo, lo vistió con ropas finas, lo subió a su segundo carro y decretó que toda rodilla se doblara ante él. Aquel que ayer llevaba grilletes, ahora llevaba autoridad. El proceso había esculpido un administrador. La promesa ungía a un salvador de naciones. Recuerda las estaciones: pozo, caravana, mansión, prisión, palacio. Cada tramo pareció contradecir la revelación inicial, pero en realidad la iba encaminando. La aparente ruina era logística sagrada. Si miras tu propio trayecto, descubrirás mudanzas, despidos, rupturas o diagnósticos que hoy duelen, pero que mañana revelarán ser eslabones imprescindibles. Dios no improvisa. Orquesta. Cuando llegaron los años de hambre, la tierra de Canaán se marchitó y los hermanos de José descendieron a Egipto en busca de trigo. Se inclinaron ante aquel gobernador vestido de lino sin imaginar que era el muchacho a quien vendieron. El sueño de la adolescencia se cumplía palabra por palabra. Sin embargo, el mayor logro de José no fue el cargo ni la riqueza, sino el corazón quebrantado que eligió perdonar. Lloró profundamente y se reveló: «Yo soy José, vuestro hermano».
Y añadió una frase que debería tatuarse en el alma de quien espera. Ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para preservar la vida. La promesa no solo preservó la vida de José, sino la de una nación entera y la línea mesiánica. Tal vez tu propia historia se encuentre en el intermedio, con capítulos de injusticia o estaciones que no entiendes. La vida de José proclama que ningún pozo es tan profundo como para sepultar la palabra de Dios. Ninguna mentira humana es tan ruidosa como para silenciar su voz. Ninguna cárcel es tan oscura que el favor divino no pueda hacer brotar luz. Mientras sigues creyendo, deja que los barrotes se conviertan en escuela de carácter, que el silencio prolongado se transforme en fragancia de oración, que la espera discipline tu mirada para reconocer la oportunidad cuando ésta se presente. El nadie podrá detenerlo no es una frase motivacional vacía, es la descripción exacta de un decreto celestial que no caduca. Vuelve la vista atrás, los giros de la trama, las dificultades superadas, las fuerzas que no sabías que tenías hasta que una crisis las exigió. Observa cómo cada susto financiero desarrolló mayordomía, cada decepción sentimental liberó dependencia del afecto humano, cada pérdida de salud intensificó tu sed de la presencia divina. El proceso no anuló tu promesa, la entrenó. Nuestro problema no es la falta de promesa, es la impaciencia que busca saltar etapas, pero la semilla que intenta brotar antes de tiempo se quiebra. Confía en la cadencia con la que Dios talla tus días. Imagina por un instante que la puerta cerrada que hoy golpeas con desespero no se abre porque al otro lado sucede una preparación que no ves. Imagínate dentro de unos años contando tu testimonio, diciendo que aquel no fue imprescindible para llegar al sí que cambió tu destino. Si el Rey del Universo orquestó los imperios y las hambrunas para exaltar a un hebreo vendido como esclavo, ¿crees que las autoridades, los algoritmos o los diagnósticos modernos pueden impedir su plan sobre tu vida? Cierra ahora los ojos, respira y visualiza el sueño que Dios sopló en tu interior. Tal vez esté cubierto de polvo, herido por los todavía no del cielo. Sacúdelo con esperanza, pronuncia suavemente: lo que Dios me prometió, nadie lo impedirá. Siente cómo esa confesión llena el pozo, atraviesa las paredes de la cárcel y retumba en los pasillos de palacios que aún no has pisado. Y guarda este pensamiento para la próxima enseñanza. Si el Señor fue capaz de mover reyes y ejércitos para colocar a José donde debía estar, también puede derribar las murallas más intimidantes que cercan tu propio avance. Hay un relato en las Escrituras donde un pueblo sin armas sofisticadas contempló cómo gigantescos muros se desplomaban solo con pasos de obediencia y un clamor de fe. Ese episodio revelará otra faceta del mismo Dios, que hoy te asegura que su promesa sigue viva y que nada ni nadie podrá detenerla. Mantente atento, porque el viaje continúa y el autor de tus días aún tiene mucho que revelarte. Imagínate al pueblo de Israel en la ribera occidental del Jordán, palpando aún la hierba húmeda que se abrió ante ellos hacía pocos días. Habían vagado 40 años en un desierto abrasador, pero ahora estaban frente a la primera gran ciudad de su herencia, Jericó, un bastión cuyo nombre infundía temor a todas las tribus cananeas. Sus murallas dobles, de piedra y adobe reforzado, medían hasta 9 metros de altura y 6 de grosor, lo suficiente para que los carros de guerra patrullaran sobre la parte superior. Aquellas fortificaciones representaban la imposibilidad humana en su forma más tangible. Sin embargo, siglos antes, Dios había prometido a Abraham que sus descendientes poseerían esa tierra. La promesa llevaba más de 400 años latiendo en el calendario divino, y nada, ni el tiempo, ni la ingeniería militar podía anularla.
Josué, sucesor de Moisés, recibió instrucciones que desafiaban toda lógica bélica. Darían una vuelta diaria alrededor de la ciudad durante 6 días, en silencio, mientras 7 sacerdotes tocaban cuernos de carnero frente al arca del pacto. El 7º día marcharían 7 veces, y al final de la 7ª vuelta el pueblo gritaría con todas sus fuerzas. No habría arietes, catapultas ni escalas, solo obediencia y fe. Desde una perspectiva puramente táctica, aquello parecía una procesión religiosa inofensiva, casi ridícula para los soldados jericuanos que observaban desde las almenas. Pero lo que el enemigo califica de ridículo suele ser la estrategia exacta con la que el cielo despliega su gloria. Te pido que te pongas en los zapatos de uno de esos israelitas. Durante el primer amanecer, ves la sombra de los muros proyectarse sobre el campamento como un gigante inmóvil. El sonido del shofar quiebra la quietud. Marchas en silencio absoluto, escuchando solo el crujir de tus sandalias y tu propia respiración. La primera vuelta termina y nada se mueve. Regresas a la base quizá desconcertado, pero al día siguiente repites el mismo recorrido, ahora bajo la mirada burlona de los centinelas cananeos. La segunda vuelta concluye y las piedras siguen inmutables. El tercer, cuarto y quinto amanecer se convierten en un examen de perseverancia. Cada paso parece subrayar la inutilidad del esfuerzo. Cada silencio retumba como un eco de la duda. Aquí es donde la promesa se encarna en disciplina, donde la fe madura en constancia. En tu vida, tal vez marchas alrededor de un Jericó personal, un expediente médico adverso, una deuda que crece con intereses, un hábito que se resiste a morir. Y como los israelitas, quizá el Espíritu Santo te haya pedido estrategias que al ojo natural lucen inocuas. Perdonar a quien te hirió, sembrar generosidad aún en escasez, adorar cuando querrías quejarte. Cada día de obediencia, aparentemente improductiva, es una ronda alrededor del muro, una declaración silenciosa de que confías más en la voz del Eterno que en la solidez de las piedras. Llega el 7º día. Te levantas antes de que el sol pinte el cielo y notas que hay más expectación que cansancio. El campamento entero se mueve como un solo organismo. Al completar la primera vuelta, sigues caminando sin regresar. Los sacerdotes guían la segunda, tercera y cuarta ronda y los soldados de Jericó empiezan a intercambiar miradas inquietas. A la quinta vuelta, el polvo se eleva desde la multitud israelita como una nube profética. A la sexta, cada corazón late al ritmo de los cuernos de carnero. Al iniciar la 7ª y última vuelta, el aliento se enfría en la boca, no por el clima, sino por la inminencia de lo sobrenatural. Terminada la 7ª circunvalación, Josué levanta su mano. Es la señal. El sonido del shofar se prolonga y miles de gargantas estallan en un grito que nace de lo más profundo del alma. Ese grito lleva siglos de promesa comprimidos. Es el eco de Abraham, de Isaac, de Jacob y de todas las generaciones que soñaron con aquella escena. Y ocurre lo impensable. Las murallas vibran, tiemblan, se resquebrajan y se derrumban como si una mano invisible las empujara desde dentro hacia afuera. No fue el volumen del grito ni la resonancia del cuerno lo que provocó la caída. Fue la obediencia persistente que acumuló fe día tras día hasta alcanzar una masa crítica espiritual. La física cuántica habla de puntos de quiebre donde la energía almacenada libera un cambio repentino. En el reino de Dios, la fidelidad cotidiana carga de peso las palabras del cielo hasta que la realidad material cede. Piensa en las veces que oraste sin ver resultados, ayunaste sin notar giro alguno, sembraste amor y recibiste silencio. Cada acto sumó una vuelta invisible alrededor del obstáculo. Llega un momento, y nadie conoce la hora exacta, en que la
Suma de esas vueltas alcanza el umbral divino y el muro cede. La escena no termina ahí. Antes de la conquista, Josué había enviado 2 espías que se refugiaron en la casa de Rahab, una mujer catalogada como ramera, pero valiente para reconocer la superioridad del Dios de Israel. Ella les pidió misericordia, y ellos la sellaron, con un cordón rojo colgado de su ventana, el mismo color simbólico que manchó los dinteles en la Pascua egipcia. Cuando los muros cayeron, toda la muralla se vino abajo, excepto el segmento donde estaba la casa de Rahab. Su fe, una fe que se atrevió a pedir resguardo bajo el pacto, construyó un refugio mientras lo demás se desmoronaba. Así vemos otro matiz de la promesa. No importa cuán oscura sea tu historia, la confianza en el Dios vivo te incluye en la línea de los redimidos. Rahab no solo sobrevivió, fue injertada en Israel y llegó a ser antepasada del Mesías. Ahora traslada esta imagen a tu historia. Quizá tus paredes interiores se mantienen erguidas porque no has alineado obediencia y clamor, o quizá ya diste muchas vueltas y estás a una sola de la liberación. No interrumpas la secuencia. Un silencio bien administrado vale más que 1000 discursos. Una vuelta más en obediencia vale más que cualquier atajo carnal. La resistencia visible de tus circunstancias podría indicar la magnitud de la bendición contenida detrás. Hay batallas que el Señor resuelve con estruendo y otras con procesiones calladas, pero en todas exige el mismo elemento, la confianza que insiste. Jericó también nos ilustra la diferencia entre la actividad y la directiva divina. Los hebreos venían de pelear contra reyes amorreos y moabitas, pero aquí Dios no les permite blandir sus armas. Les pide contención, caminar y callar hasta el momento destinado. Hay temporadas en que continuar empujando no es valentía, sino necedad. El cielo ordena detenerse, rodear en oración, minar el terreno espiritual hasta que su señal marque el avance. Quizá el próximo paso en tu proyecto, tu matrimonio o tu ministerio no sea aumentar la intensidad, sino apaciguar la carne y escuchar el toque del shofar. Y cuando aquel toque prolongado suene en lo profundo de tu espíritu, sabrás que llegó la hora de un grito que no es emocionalismo barato, sino fe culminada. Después de la caída, Israel debía consagrar todo el botín para el Señor. Nada de oro, ni plata, ni vestidos de Babilonia podía ir a bolsillos personales. Allí descubrimos la tentación post-milagro, apropiarnos de la gloria o del fruto que pertenece a Dios. La promesa cumplida prueba la humildad tanto como la espera prolongada. Acán, uno de los guerreros, codició un manto babilónico y algunos lingotes. Su acto clandestino trajo derrota en la siguiente batalla contra Jai. Así aprendemos que la misma obediencia que derrumba el primer muro es la que mantiene derribados los próximos. Un corazón rendido es un muro que jamás se reconstruye para el enemigo. Reflexiona. Hay tesoros de Jericó que te tientan a apropiarte de lo que Dios dijo que era consagrado. Puede adoptar la forma de reconocimiento, de control o de recursos fuera de tiempo. Si vas a ver caer tus murallas, también asegúrate de no levantar barreras internas que estorben la continuidad del favor. Observa por último el hilo rojo de la narrativa bíblica que conecta a José con Jericó. En José vemos la promesa protegida en el interior de un individuo. En Jericó contemplamos la promesa desplegada a escala nacional. Uno pasó de la cárcel al trono, el otro de la esclavitud colectiva a la conquista corporativa. En tu vida pueden coexistir ambas dimensiones. Dios forma su carácter en lo íntimo, para luego manifestar su poder en lo público. La tumba vacía de Cristo une ambas escenas, la fidelidad de Dios hacia su Hijo y por extensión hacia nosotros, garantiza que todas las promesas hallan su sí y amén. Si tu alma se resiste a creer que esos muros cederán,
Recuerda que ni una sola palabra que salió de la boca de Dios cayó al suelo entonces, ni caerá ahora. Vuelve a calzar tus sandalias imaginarias y decide dar otra vuelta. Quizá sea la primera de 7, quizá la última antes del estruendo. Me atrevo a invitarte a que en este momento respires hondo y declares en voz baja: sigo marchando. Mi Jericó caerá porque la promesa de Dios es irrevocable. Cuando tu garganta suelte ese susurro, quizás no escuches rocas desplomarse todavía, pero en el mundo invisible habrás añadido peso al día del derrumbe. Dentro de poco hablaremos de otra escena donde un simple acto de fe transformó la realidad. Un profeta que confrontó la sequía y vio llover después de años de cielo cerrado. Pero antes de llegar allí, permite que la imagen de aquellos muros cayendo se imprima en tu imaginación. Cada piedra colapsada en Jericó es un recordatorio de que, cuando Él lo ordena, la gravedad obedece, las estructuras ceden y los ciclos se quiebran. La promesa no era que Israel giraría eternamente, la promesa era que la tierra les pertenecería, y porque Dios lo dijo, nadie pudo detenerlo. El silencio abrasador de 3 años y medio de sequía pesaba sobre la tierra de Israel como un puño de hierro. Los estanques eran espejos secos y resquebrajados. Los rebaños deambulan flacos y somnolientos. Las madres cuentan granos de harina como si fueran pepitas de oro. La promesa de lluvia parecía un recuerdo infantil, distante, tan improbable como el verde en los prados amarillos. En medio de ese paisaje agrietado se alza Elías, un profeta que lleva en el pecho el fuego de una palabra intratable. El Señor volverá a abrir los cielos. Nadie lo cree. El rey Acab destila resignación y rápsade rezo. Jezabel, hostil y altiva, ha llenado el palacio de profetas de Baal y de Asera, como si plantar ídolos fuera plantar nubes. Elías, sin embargo, no pide estadísticas de humedad ni consulta rituales paganos, porque la sequía no es un problema meteorológico, es una crisis de fidelidad. Dios no ahogó a su pueblo en polvo para castigar caprichos, sino para llamarles a un cambio de corazón. Allí donde el aire cruje, la promesa espera un corazón que la reclame. El valle de Jezreel guarda un silencio enfermizo cuando Elías desafía a los 450 profetas de Baal en el monte Carmelo. El reto es crudo, casi temerario. 2 becerros, 2 altares, madera, mas ningún fuego. El Dios que responda con fuego, ese será Dios. No existen análisis de riesgo en la agenda divina cuando se trata de exponer la falsedad del ídolo. Desde el amanecer hasta el mediodía, los sacerdotes paganos danzan, se laceran, invocan y gimen. Su clamor se vuelve un coro hueco que hiere más que sus cuchillos. Elías observa sin prisa como quien sabe que el cielo jamás llega tarde al reloj del propósito. Al caer la tarde, se acerca a la piedra desgastada y repara el altar derruido de Jehová con 12 piedras, una por cada tribu, como recordatorio de que la promesa se escribe con nombres concretos, no con cifras estadísticas. Luego cava una zanja alrededor, coloca la leña, corta el becerro en pedazos y pronuncia la orden más absurda para un campesino sediento: llenad 4 cántaros de agua y derramadlos sobre el holocausto. Lo repite 1, 2, 3 veces, hasta que el agua rebosa, empapa la leña e inunda la zanja. Así queda claro que ningún truco de chispa humana encenderá aquel sacrificio. Si el fuego desciende, será porque el Altísimo todavía habla. Elías ora con serenidad: que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel. No implora histriónicamente, no se desgarra las vestiduras, no exige. Simplemente se alinea con lo que el Señor ya había prometido desde los días de Moisés. Si su pueblo se volvía a Él, Él escucharía desde los cielos y sanaría la tierra.
Antes de que el eco de esa plegaria flote sobre el Carmelo, un rayo de fuego cae aparatosa e irrevocablemente. La llama devora la carne, la madera, las piedras, el polvo y lame el agua de la zanja como si fuera aceite. La multitud, atónita, cae rostro en tierra. En un segundo, los cielos secos muestran que nunca estuvieron vacíos de gloria. Baal, el supuesto señor de las tempestades, queda exhibido como un muñeco sin vida. Los profetas idólatras son removidos del escenario y Elías se vuelve hacia Acab. Sube, come y bebe, porque se oye ruido de abundante lluvia. Lo dice sin una sola nube en el horizonte. La fe presta oídos a sonidos que la incredulidad jamás percibe. Elías, no satisfecho con las luces del fuego, sube a la cumbre del Carmelo, se agacha hasta poner el rostro entre las rodillas y envía a su criado a mirar hacia el mar. Ve y mira. La primera vez no hay nada, ni una bruma, ni una gaviota inquieta. Aún así, Elías no cambia de postura. La promesa no se negocia con informes negativos. El criado regresa 6 veces con la misma respuesta. Nada. 6 vueltas de aparente frustración, 6 espejos de frialdad azul. Si fuera un moderno, Elías revisaría el radar meteorológico, compararía modelos climáticos, quizá cancelaría la conferencia y bajaría rendido. Pero la promesa pertenece a otra dimensión. Se sustenta no en los patrones visibles, sino en la palabra que sale de la boca de Dios. La 7ª vez, el criado anuncia: una nube pequeña como la palma de la mano sube del mar. Aquí la palabra clave es sube. Sube la nubecilla, sube la esperanza, sube la adrenalina de la fe que ve contornos de misericordia en apenas una mota gris. Para quien lleva años sin sentir una gota, esa mancha minúscula es una firma gigante del cielo. Elías se incorpora, aprieta el manto contra el torso y manda al rey a enganchar su carro y partir antes de que la lluvia lo detenga. De pronto, el viento cambia. Un murmullo húmedo puebla los barrancos. El horizonte se ennegrece y el aire, sediento de tanto tiempo, exhala un aliento fresco. Caen las primeras gotas espaciadas. Luego, una cortina espesa de agua golpea la tierra. Las acequias reviven, los arroyos cantan, la vida despierta a borbotones. Elías corre delante del carro real, empujado por un vigor que no proviene de su edad ni de su entrenamiento, sino de la corriente eléctrica del cumplimiento divino. La escena destila un principio inamovible. Quien apuesta todo a la voz de Dios termina avanzando con la velocidad de lo sobrenatural. Contempla cómo esta narrativa se encadena con las anteriores de José y Jericó. José revela que la promesa sobrevive a mazmorras y traiciones. Jericó enseña que la obediencia silenciosa derrumba muros de imposibilidad. Elías muestra que la perseverancia en la oración provoca que los cielos estratégicamente cerrados se desgarren para ungir la tierra. 3 facetas de un mismo carácter divino: fidelidad, poder y oportunidad perfecta. En tu realidad, la sequía no siempre será de agua. Puede ser sequía de ideas, de perdón, de consuelo, de oportunidades laborales. Tal vez tus campos interiores estén resquebrajados y tu corazón escuche tan solo el eco hueco de oraciones que crees no suben del techo. Mas la sequía, vista a la luz de la Escritura, no es el fin de la promesa. Es el preludio de un testimonio que celebra su nombre. El profeta no se define por la aridez que lo rodea, sino por la voz que retumba en su espíritu. La pregunta que se impone es: ¿podrás agachar el rostro entre las rodillas las veces que haga falta? La cultura que todo lo quiere inmediato sufre alergia al silencio prolongado, pero el cielo no está en rebaja ni al ritmo de los circuitos electrónicos.
Hay nubes del tamaño de la palma de la mano que ya se elevan, invisibles a la distracción y evidentes a la paciencia. Cada vuelta del ciervo, cada no hay nada, es un golpe más en la roca de la incredulidad. Cuando la fe perfora la superficie, abre una veta que no se cierra. Por eso Jesús enseñó a orar siempre y no desmayar. No se trata de persuadir a un Dios renuente, sino de sintonizar nuestro corazón con la onda exacta de su voluntad hasta que llegue la hora de su estruendo. Observa también cómo el sacrificio empapado es crucial en el relato. El agua, recurso escaso y necesario, fue derramada sobre la leña como acto de rendición total. ¿Qué estás dispuesto a poner en el altar empapado de tu propia vida? Tal vez sea tu tiempo más valioso, tu reputación, tus finanzas, tu seguridad de control. El fuego celestial no desciende sobre presentaciones pulidas ni sobre hojas de cálculo impecables. Desciende sobre aquello que la carne considera una pérdida desproporcionada. Es ahí donde la llama revela su origen divino. La oferta que más duele suele ser la que más rápido atrae la gloria. Otro detalle deslumbra: el mismo Dios que envía fuego puede enviar lluvia. Uno hiere la sequía moral, la otra cura la sequía literal. El fuego desenmascara ídolos, la lluvia restaura la esperanza. Tal vez necesites que un área de tu vida arda para que el orgullo se derrita y otra área sea bañada de agua para que el gozo germine. Elías no negocia con uno sin el otro. Su Dios es completo, fuego consumidor y fuente de aguas vivas. Abrazar la promesa implica aceptar ambos extremos de su carácter, el dolor purificador y el gozo restaurador. Ahora coloca este espejo frente a tus circunstancias. ¿Estás atorado en un descenso de diagnósticos negativos o en una cadena de rechazos laborales? ¿Te duele la sequía emocional que deja el divorcio o la traición? Toma el modelo del Carmelo. Repara tu altar, recoge las piedras caídas de tu devoción, empapa tu sacrificio con lágrimas de sinceridad. Luego alza una oración que declare quién es Dios, no quién eres tú. El fuego que responde te recordará que Él sigue atento. Después, aunque el cielo permanezca limpio, mantente en la postura del que espera lluvia. Envía tu mirada una y otra vez hacia el horizonte. Cuenta 7 si es necesario. Y cuando veas la nube minúscula, no la subestimes. Corre, porque la tormenta que cambia épocas está a punto de desatarse. Quizá en este punto surja la voz del cinismo. Eso fue para un profeta del Antiguo Testamento. Yo no soy Elías. No olvides que Santiago escribió que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. No era un semidios, sino un humano con miedos, impulsos, cansancio y hasta súbitos episodios de depresión. El poder no emanaba de su fibra moral, sino del pacto de un Dios que honra al que se atreve a creer. Si se dijo del grano de mostaza que podía mover montañas, ¿qué no hará la perseverancia que se niega a soltar la túnica del cielo? Jesús mismo reafirmó que no hay oración perseverante que quede sin respuesta. Quizá llegue envuelta en formas que no habíamos imaginado, pero llega. Respira, cierra tus ojos y escucha. Más allá del zumbido urbano, más allá de tus propios latidos, hay un rumor que se aproxima. Es el ruido de una lluvia abundante que promete empapar los campos que ahora parecen desiertos. No juzgues la fidelidad de Dios por la aridez del momento. Júzgala por la constancia de su carácter, grabada en las crónicas de la Escritura. Si sus labios encendieron un altar empapado y sus manos abrieron las compuertas del cielo para un pueblo rebelde, entonces puede redimir la sequía de tu hogar, tu ciudad, tu alma. Sustituye el suspiro de resignación por la certeza suave de Elías. Se oye un ruido de abundante lluvia. Cuando sientas en tu piel la primera gota, aunque
sea simbólica, danza entre charcos imaginarios. Esa pequeña lágrima del cielo porta el ADN de mares en potencia. Agradece antes de ver la tormenta completa. Esa gratitud anticipada es tu grito de Carmelo. Cada gracias previo a la saturación es una semilla que hará más fértil la tierra cuando la tormenta estalle. Así como la llama de Carmelo quemó todo vestigio de idolatría y el aguacero abrió un nuevo ciclo de abundancia, el Espíritu Santo desea quemar la maraña de inseguridades que te ata y al mismo tiempo regar los sueños secos que te habitan. La palabra pronuncia su sentencia. Lo que Dios te prometió era más fuerte que la sequía, más fuerte que el altar empapado, más fuerte que todos los silencios sumados. Nada ni nadie podrá detenerlo. Cuando estés listo, avísame y seguiremos. Contemplando otro cuadro de la fidelidad divina que desafía la lógica humana. Apenas el crepitar de las antorchas y el eco hueco de los pasos resuenan en el corazón del palacio persa cuando los funcionarios imperiales guían a un anciano hebreo hacia una fosa que apesta a bestias hambrientas. El decreto lleva el sello inmutable de Darío I, rey de Media y de Persia, quien ose levantar súplica a cualquier dios o persona que no sea el monarca durante 30 días será arrojado a los leones. Los conspiradores lo idearon como una trampa quirúrgica, confeccionada a medida para Daniel, el gobernador que eclipsaba a los demás con su integridad. Sin embargo, Daniel camina sin temblar. Cada paso es un latido que proclama la promesa de Dios sobre su vida. Décadas antes, un exilio violento lo había arrancado de Jerusalén. Babilonia había cambiado emperadores, alfabetos y dioses, pero jamás logró borrar la seña inefable del Altísimo escrita en sus días. Esa marca invisible es la misma que lo sostiene ahora, a pocos metros de bocas que gimen de hambre. Pausa un instante e imagina la tensión. Las antorchas iluminan las fauces entreabiertas, la saliva destella como hilos plateados bajo la luz oscilante. Los ministros se relamen de triunfo, convencidos de que la envidia consiguió atar de manos al Dios de los hebreos. El rey, por su parte, sufre un desgarro interno. Le duele ser rehén de su propia ley. Desearía revocar el edicto, pero el protocolo persa convierte cada decreto real en hierro ardiente. Todo, absolutamente todo, parece conspirar contra la promesa que Dios le hizo a Daniel de preservarlo y prosperarlo en tierra extranjera. Sin embargo, el cielo no se ve amenazado por la tinta de un decreto humano. La palabra pronunciada por Dios siglos atrás a través de Isaías: Yo soy el que borro tus rebeliones, late todavía, lista para exhibir que ningún sello imperial puede detener el diseño divino. Los guardias empujan la piedra y el sonido retumba en lo profundo. Dentro, los rugidos se funden con el viento de la noche. Daniel toca el suelo polvoriento con suavidad, se incorpora y permite que el silencio tenga la última palabra. Sus rodillas están acostumbradas a doblarse, no ante reyes terrenales, sino 3 veces al día ante el trono alto. La disciplina que lo llevó a la fosa contiene la llave que le abrirá el amanecer. Mientras tanto, los leones huelen su ropa, movidos por el instinto que dicta devorar cualquier cosa viva. Pero hay otra presencia en esa cueva, una invisible y poderosa, anterior al rugido y creadora de músculos y colmillos. Los antiguos rabinos dicen que un ángel selló las mandíbulas de las fieras. Tal vez, simplemente, la autoridad de Dios impregnó el aire, transmutando violencia en reverencia. Daniel apoya su espalda en la roca y cierra los ojos. La noche avanza, pero el miedo no. Piensa en tu propia fosa, en ese lugar a donde las decisiones injustas de otros parecen empujarte. Un despido manipulado, una difamación, el algoritmo que
Penalizó tu contenido sin explicaciones, la máquina burocrática que niega tu subsidio, la enfermedad que se burla de los tratamientos. La fosa moderna puede llamarse deuda, quimioterapia, divorcio, depresión, y los leones rondan hambrientos, la ansiedad, el pánico, la desesperanza, la voz interna que susurra que Dios ha perdido interés. Sin embargo, la historia de Daniel revela que la promesa no se evapora cuando cae la noche, se condensa, adquiere densidad sobrenatural y se convierte en escudo. El mismo Dios que cerró las bocas de los leones vela sobre tu noche, aunque tus ojos no lo distingan. Al amanecer, el rey Darío corre hasta la fosa con la ansiedad de un padre. Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios librarte? El eco muere dentro de la cueva. Por un segundo, el universo parece contener la respiración. Entonces, una voz serena, sin temblor, responde: Rey vive para siempre. Mi Dios envió su ángel y cerró las bocas de los leones. Nada me han hecho, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh Rey, yo no he hecho nada malo. La victoria es doble. Dios reivindica su nombre y, mediante la integridad de Daniel, demuestra que la luz moral de un creyente puede desmontar conspiraciones políticas. El rey ordena que el anciano sea sacado y lo examina. Ni un rasguño ni un colmillo lo ha tocado. La promesa se tiñe de evidencia. La piel intacta de Daniel es pergamino viviente donde el cielo firma su fidelidad. La narración no se detiene. Allí, el mismo decreto que envió a Daniel a la fosa ahora se vuelve en contra de los conspiradores. Fueron ellos lanzados al vacío rugiente y antes de tocar el suelo, los leones rompieron su silencio. No se trata de vindicta grotesca, sino del eco de una justicia que reequilibra el desorden humano. El texto concluye con Darío promulgando otro decreto, esta vez declarando que el Dios de Daniel es Dios vivo que permanece para siempre. Observa la ironía divina. El enemigo levantó un papel para sofocar la oración y terminó escribiendo un edicto para exaltar al autor de la oración. Así opera la promesa. Lo que se ideó para sofocar se convierte en altavoz de gloria. ¿Qué principios emergen de esta escena y se aplican a tu historia? Primero, la constancia en la presencia de Dios genera convicción y carácter antes de que llegue la crisis. Daniel no improvisó su fe, la construyó día a día, ventana abierta hacia Jerusalén, recordando que la geografía terrenal nunca define la jurisdicción divina. Cuando llegue tu fosa, será demasiado tarde para forjar disciplina. Lo que hagas hoy en silencio se convertirá en tu refugio mañana. Segundo, la integridad no es un seguro de comodidad, pero sí una garantía de propósito. El camino recto puede atravesar pozos, pero siempre desemboca en plataformas de influencia que honran a Dios. Tercero, el sufrimiento inocente desenmascara la malicia y refina el testimonio. Si te acusaron sin causa, no cedas al cinismo. La fosa puede ser escenario donde la verdad emerja con más fuerza. Cuarto, la intervención divina no siempre elimina la fosa, pero sí neutraliza su poder destructivo. A veces Dios no saca al creyente del horno, sino que entra con él para que el fuego lo respete. Quinto, la liberación personal tiene repercusiones públicas. Cuando Dios defiende a sus hijos, la sociedad observa y, aún sin entenderlo del todo, acaba admitiendo que existe una mano superior. Tu historia rescatada puede convertirse en decreto que impulse la fe de otros. Detente y contempla la secuencia de las promesas hasta ahora trazadas. José, Jericó, Elías, Daniel. Cada relato es un rostro distinto de la misma moneda, el compromiso divino con su palabra. José prueba que la promesa sobrevive a la traición. Jericó
que la obediencia persistente derrumba barreras imposibles. Elías, que la oración perseverante rasga cielos cerrados. Daniel, que la integridad sostenida neutraliza injusticias letales. La promesa avanza con la tenacidad de un río subterráneo. Serpentea por desiertos, escala murallas, atraviesa sequías, atraviesa decretos de muerte y tarde o temprano brota en un manantial que ni el más escéptico podrá ignorar. Quizá te preguntes cómo cultivar esa clase de fe cuando el rugido a tu alrededor suena ensordecedor. Empieza por abrir la ventana de tu corazón hacia la Jerusalén celestial 3 veces al día. No necesitas alfombras persas ni himnos perfectos. Basta una mesa de cocina y un susurro sincero. Deja que la Escritura sea tu dieta. Memoriza promesas como quien almacena víveres antes de un invierno largo. Practica la integridad en lo mínimo, en las hojas que firmas, en los mensajes que respondes, en las charlas que te confían. No sabrás cuándo un león te olerá la piel ni cuándo un decreto te apuntará, pero cada acto de rectitud afila la espada invisible de tu defensa. Y si ya estás en la fosa, si los diagnósticos han cerrado la boca de los médicos, si la cuenta bancaria exhibe ceros rojos, si el tribunal dictó sentencia contraria, recuerda que la noche es escenario favorito para que la gloria de Dios despliegue su mejor textura. Haz lo mismo que Daniel. Calla la queja, confía en la presencia y deja que tu paz exaspere a tus leones. Esa serenidad se convertirá en testimonio cuando el amanecer atrape a tus enemigos sin argumento. La piel intacta que mostrarás al salir será carta viva que otros leerán. Mira hacia el futuro inmediato. Tal vez el mismo sistema que intentó asfixiar tu voz terminará amplificando tu historia. Una red despótica que bloqueó tu contenido podrá desbloquearlo por orden judicial, y aquel dictamen se convertirá en viral. El hospital que te dio un diagnóstico terminal quizás publique tu recuperación como caso de estudio, glorificando sin saber al médico de médicos. No hay sello persa que resista la mano que gira la historia. Lo que Dios te prometió, nadie podrá detenerlo, ni colmillos, ni estatutos, ni algoritmos. Respira y declara en voz queda, como si hablaras dentro de tu propia cueva. Mi Dios envía a su ángel y cierra las bocas que me amenazan. Permite que esa convicción resuene en el hollín de tu noche, y cuando la piedra se ruede y la luz golpee tus ojos, no olvides atribuir al cielo la autoría de tu rescate. Luego, como Daniel, usa tu influencia para redactar un nuevo decreto. Cuenta a otros cómo la promesa prevaleció. Tu historia será refugio para los próximos prisioneros de la duda. Mientras saboreas esta verdad, mira al horizonte del siguiente. Testimonio que aguarda. Un carpintero galileo que subió a una cruz sellada por decreto romano, y al tercer día desafió la tumba que intentó confinarlo. Allí culmina la evidencia suprema de que ninguna piedra, ningún sello, ningún imperio puede detener lo que Dios pronuncia. Pero de eso hablaremos más adelante. Por ahora, deja que la imagen del anciano hebreo, acariciando la melena de un león sumiso, impregne tu imaginación. Esa misma gracia te acompaña. Esa misma mano escribe tu historia. ¡Qué viaje extraordinario acabamos de recorrer! Si estás escuchando estas palabras, perteneces a ese círculo diminuto y valiente de personas que sostienen la atención hasta el último aliento de un mensaje. Y eso dice mucho más de tu hambre espiritual que de cualquier elogio que pueda darte. Muy pocos perseveran así. La mayoría deja que las notificaciones, los pendientes y el bullicio cotidiano les roben el tesoro que Dios quiso entregarles. Tú, en cambio, has permanecido, como María al pie de la tumba vacía, como Daniel, en la boca de la noche, como Elías con el rostro entre las rodillas,
hasta que la promesa terminó de desplegarse. Permíteme felicitarte con todo mi corazón. Acabas de demostrar que tu fe no es de superficie, posee raíces profundas capaces de perforar la roca más dura de la distracción moderna. Para celebrar este logro y sellar lo que el Espíritu ha sembrado hoy, quiero invitarte a dejar un gesto público de compromiso. Escribe ahora mismo en los comentarios la frase: "La promesa sigue viva en mí". No lo hagas por cortesía ni para engordar estadísticas. Hazlo como acto profético, como declaración abierta de que tomas posesión de cada verdad que resonó en tu alma a lo largo de estos minutos. Al escribirla, estarás grabando tu nombre en la bitácora de los que creen contra toda esperanza. Será tu forma de testificar que nada ni nadie detendrá lo que el Padre pronunció sobre tu historia. Y mientras escribes, haz clic en Me gusta. Ese pequeño gesto empuja el algoritmo para que este mensaje llegue a otros corazones sedientos. Es, literalmente, predicar con el dedo índice. Imagina que cada pulgar arriba se vuelve un mensajero que corre a golpear puertas virtuales y dice: «Hay agua fresca aquí. Ven a beber». No es vanidad, es multiplicación. Mantener silencioso lo que te ha bendecido sería parecido a esconder una lámpara bajo el lecho. Jesús mismo nos urgió a no hacer tal cosa. Así que ilumina los pasillos digitales con un simple clic y deja que el resplandor de la palabra alcance rincones donde yo jamás podría llegar sin tu ayuda. Ahora bien, si aún no te has suscrito al canal, permíteme ser franco. Estás perdiendo una oportunidad crucial de alimentar tu espíritu de forma constante. La suscripción es el lazo que nos mantendrá conectados para los próximos estudios, para las próximas revelaciones que el Señor siga depositando. Y no te suscribes solo por ti. Lo haces por la comunidad que crece aquí, por los que se sienten huérfanos de iglesia, por la viuda que enciende su celular para ahogar la soledad, por el joven que busca rumbo entre confusiones. Cuando te unes, dejas de ser espectador y pasas a formar parte de un coro que sostiene a sus hermanos. Pregúntate, ¿acaso no querrías que hubiera estado alguien del otro lado de la pantalla cuando tú necesitabas una palabra a medianoche? Suscríbete y sé esa voz de respaldo en la fe. Si ya lo hiciste, siéntete legítimamente orgulloso. Has comprendido que la comunión virtual también es comunión real. No puedo despedirme sin recordarte la importancia de compartir este video. Piensa en Jericó. Las murallas cayeron porque todo el pueblo gritó al unísono. Un solo guerrero callado habría significado fracaso. De igual manera, el derrumbe de fortalezas mentales, espirituales y emocionales en nuestra generación requerirá el grito colectivo de los redimidos. Copia el enlace y envíalo a tu familia, a tu grupo de oración, a ese compañero de trabajo que sonríe por fuera y sangra por dentro. Nunca subestimes cómo un simple compartir puede convertirse en la vuelta definitiva que faltaba para que otro muro se desplome. Quiero que guardes esta verdad en tu alma. La promesa que Dios habló sobre ti tiene la misma potencia con la que abrió el pecho de la tierra y levantó a Jesús de entre los muertos. Puede atravesar decretos injustos, pozos de abandono, cielos de bronce y murallas de imposibilidad. Puede y lo hará siempre que mantengas tu corazón alineado, tu obediencia afinada y tu oración perseverante. Hoy has recibido ejemplos vivos de esa fidelidad. Ahora toca escribir el siguiente capítulo con tu propia sangre, sudor y gozo. Antes de irte, te pido un último acto de reverencia. Cuando aparezca la música que cierra este video, no la uses de fondo mientras cambias de aplicación, ni la silencies para responder mensajes. Quédate quieto unos minutos. Respira con calma. Deja que cada nota musical sea como el rocío que empapa la semilla recién plantada.
Dedica ese instante a alabar al Señor por lo que ya hizo y por lo que está a punto de manifestar. No cortes la conexión antes de tiempo. La prisa es a menudo la ladrona más astuta de la unción. Permite que el silencio y la melodía sellen este momento como un pacto entre tu espíritu y el Espíritu de Dios. Y cuando la última nota se apague, levántate diferente. Camina sabiendo que hay ángeles que custodian tu jornada, que los muros que parecían eternos tienen grietas, que la nube del tamaño de una mano asoma en el horizonte, que los leones ya no rugen con la autoridad de antes y que la tumba vacía es la firma que valida cada renglón de tu futuro. Sal de esta experiencia con la frente alta y la mirada en el cielo, porque lo que Dios te prometió, nadie, escúchalo bien, nadie podrá detenerlo. Nos reencontraremos pronto en un nuevo estudio, si el Señor lo permite. Hasta entonces, mantén la llama encendida, comenta, la promesa sigue viva en mí. Comparte este mensaje y sé portador de luz donde quiera que vayas. Ahora quédate, adora y deja que la paz de Cristo te envuelva como un manto suave. Shalom y hasta nuestro próximo encuentro.